Buenas tardes, Dios te bendiga. Estamos nuevamente contigo en esta tarde. Queremos compartir junto a la pastora Sandra todo lo que tenemos a través de lo que Dios nos dio. Y bueno, es un placer de poder volver a conectarnos y a estar en el aire, ya que pasamos un par de días sin estar con ustedes. Bueno, hubo mucho trabajo, pero acá estamos. Hoy estamos para hablar de una palabra linda a través de lo que significa la Pascua. Y bueno, pastora, estás en tu libertad. Hola, ¿cómo les va? Dios los bendiga a todos. Buenas tardes. Qué lindo saber que están ahí conectados con nosotros a nuestra página de Facebook y que hoy podemos compartir una palabra de Dios para tu vida y para tu familia. Acá estamos, como decía el pastor recién, siempre trabajando, siempre sirviendo a Dios. Por más que hoy, en medio de todo esto que estamos viviendo, tal vez muchos piensan que la iglesia está detenida. Bueno, se han equivocado porque la iglesia no está detenida. La iglesia sigue avanzando porque el reino de Dios sigue creciendo y porque la fuerza del Espíritu Santo está en nosotros y la fuerza del Espíritu Santo es acción, ¿no, pastor? Es movimiento, fuerza, es poder, autoridad. Así que desde acá, de este lugar, te enviamos el poder del Espíritu Santo para que en este día te sacuda, te levantes y... Que salgan de la pachorra, del encierro, ¿no? La pachorra cuarentona esa que le dicen. Hoy encontré un osito perezoso en un GIF que GIF, ¿no? Se dice. Bueno, que me encantó y lo compartí en el grupo de la iglesia y para reírnos un poco le decía a los hermanos, la pastora hoy está en modo oso perezoso. El modo oso perezoso. Y el pastor no es cierto, fue una broma, no. Y el podemos darnos ese lujo. El modo Speedy González. Algunos deben conocer el ratoncito ese que anda a 120, bueno, haciendo y veo yo. Que cada vez que hablamos de los dibujitos nos mandamos al frente con la edad. Somos unos pastores con un par de años encima, nos vamos a poner todo lo que tenemos. Bueno, a poner un poco de alegría y de onda en las casas. Acá estamos para servirles, para compartir una tarde hermosa junto al Espíritu Santo y la palabra. Y bueno, el tema central de hoy es la Pascua. Pastor, la Pascua, algo bien importante que queremos hablar y también sacar algunas cosas que se sobrepuso a la realidad de lo que es la Pascua, ¿no? Durante un tiempo muy largo me preguntaba qué significaban la Pascua, los huevos de Pascua, ¿viste? Y decía, ¿qué es los huevos de Pascua? Porque, ¿qué significado tiene, viste? Y cuando yo te escucho hablar así, me imagino a más de un papá y una mamá diciendo en la casa, ¿y que va a decir ahora que le está robando la ilusión a los niños? No voy a decir nada. No voy a decir nada que... religioso estarán diciendo. No voy a decir nada, pero creo porque que... ahora se usa esa palabra, ¿viste? Que si vos enseñás la palabra, la Biblia, te dicen religioso hoy en día. Ahora, ¿cuánto conocimiento tendrán los padres en toda la casa? De miles de casas, el conocimiento pleno de la verdad. ¿Y qué significa la Pascua para el mundo cristiano? ¿Qué es? Durante mucho tiempo se ha comercializado la palabra Pascua y Navidad. Pero bueno, vamos a ir a través de la palabra sacándole el velo a lo que por mucho tiempo estuvo tapado. Y tal vez nos llamen religioso, nos llamen un montón de cosas que le quieran poner. Tal vez también salen algunas cosas bien profundas del corazón que se acuerdan de algunos de nuestros parientes, pero no importa, eso queda a su criterio. Estamos preparados para todo. Estamos preparados para todo. Somos personas que no nos ofendemos, gracias a Dios. Pero la verdad te hace libre, o sea, está bueno que en estos tiempos de cuarentena puedas entender que cuarentena en la Biblia dice que era tiempo de aflicción y dolor. Y esto está el mundo en aflicción y dolor, pero queremos también hablarte que en una Pascua en el libro de Éxodo, y queremos hablarte de las Pascuas luego de Cristo. Por eso hablamos un poco y queremos llevarte a través de la palabra, a través de esta hora que vamos a estar hablando, el significado. Sí. ¿Y quién es más importante? Como dije anteriormente, se estuvo comercializando que es más importante regalarle a tu hijo un huevo de Pascua de distintas firmas que llevarle a la palabra que significa Pascua por la palabra a través de la Biblia. Pero bueno, vamos a desarrollarnos en estos momentos mientras vamos hablando. Tenemos algunas alabanzas. Hoy no vamos a poder mandar saluditos así uno por uno, pero vamos a generalizar
Un saludo para todos los que nos están viendo ahora, Pastor. Y más allá de todo lo que nos conozcan, también te mandamos también un saludo. a todos los que en algún momento me estén viendo en algún momento del día, quizás en la semana, este video. Te bendecimos y deseamos lo mejor para tu vida. Vamos con esa alabanza. A su Hijo, por amor, rescatando lo que se perdió, destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria, Él nos dio, ya libre yo soy. Hermosa adoración, ¿no es cierto? Destronó, dice, y destruyó al enemigo. Mientras vayamos desarrollando la poderosa palabra de Dios en esta tarde, veo una similitud muy profética en lo que vivió Israel en aquellos años cuando estaban en el Éxodo, cuando estaban cautivos, cuando estaban esclavos bajo el sistema faraónico. La palabra de Dios que vamos a compartir, el mensaje central, se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 12. Ahí vamos a encontrar por primera vez la Pascua y cómo el Señor le dio a Moisés el diseño en el momento que Israel estaba cautivo, estaban sin libertad de poder adorar y sin libertad de poder servir a Dios, al Dios que ellos habían experimentado, y siempre ellos dicen al Dios de nuestros padres, porque por generaciones ellos de boca en boca enseñaban a sus hijos lo que era Dios, quién era Dios, y les contaban las maravillas de su gloria, de todo lo que ellos habían visto mientras estuvieron caminando en la tierra. Entonces, cuando veo esta similitud de lo que hoy estamos pasando con esta palabra que vamos a leer en un instante, realmente me asombra de ver que hoy nosotros, los hijos de Dios, muchos de nosotros, estamos también dentro de nuestras casas, como pasó en aquella época, que ellos estaban dentro de sus casas y ahí en medio de una situación bastante complicada y fea y oscura. Ahora vamos a leer la palabra, lo vuelvo a repetir otra vez. Dios le da el diseño al profeta Moisés y le da la orden y la directiva de cómo ellos tenían que ser liberados de la muerte que estaba rondando en aquel tiempo y que iba a pasar por todas las casas. Esa palabra, la palabra muerte, mucha gente le tiene temor, mucha gente le tiene miedo a esa palabra. De hecho, nosotros cuando no conocíamos al Señor también le teníamos miedo, ¿no? ¿Quién no? Porque era desconocido para nosotros. Obviamente uno a veces cree que uno va a vivir eternamente por los siglos de los siglos en esta tierra, sin embargo no. Tenemos un día de nacimiento, pero la fecha de nacimiento, de vencimiento, yo le digo a la gente, nadie la sabe. No, lo tiene el Señor solamente. Estamos, pero no sabemos Claro. cuándo vamos. Celebramos nuestros cumpleaños, sabemos el día que nacemos, Pero todos los años, ¿no es cierto?, festejamos ese día de nuestro nacimiento, pero la fecha de vencimiento acá nosotros no la sabemos. No lo tenemos. Nadie puede decir, yo sé que me voy a morir dentro de 4 o 5 años. Ninguna persona en la tierra tiene esa capacidad o esa autoridad de poder decir esas palabras, ¿no es cierto? Pero esa palabra muerte encerró a toda la gente dentro de sus casas, como lo que estamos viviendo ahora en día, pastor. Y sí, Lo mismo. en aquel tiempo se hablaba de que iba a pasar el espíritu de la muerte y que todo aquel que tuviera en sus casas, explico todo, digo lo que Sí. tenían que matar un cordero sin mancha, y esa sangre de ese cordero había que marcar las puertas y los dinteles de la ventana. Entonces, cuando pasara el espíritu de la muerte en esas casas donde estaban encerrados y no tenían esa sangre, ese espíritu de la muerte se llevaba al primogénito. Entonces, en este tiempo también estamos viendo que estamos encerrados en tiempo pascual y que
este espíritu de muerte tiene encerrado a todo el mundo entero en este tiempo. Pero nosotros los cristianos creemos a través de la sangre de Cristo que teniendo su presencia y su sangre sobre nuestras vidas, la muerte pasa sobre nuestra casa. O sea, no nos tocaría. Eso es lo que, y en este tiempo los cristianos estamos bien aferrados a través de la palabra, a través de lo que significa la Pascua. Y por eso entré hablando de que muchas veces hay gente que entra, no entiende la Pascua y tal vez por ignorar la palabra, no por otra cosa, y cree que ya está todo, pero no es así. Claro. Recién es el comienzo. La muerte es a quien hoy aterroriza al mundo entero. Sí, hoy aterroriza con esta pandemia que se habla, pero la muerte siempre estuvo. No es que por esta pandemia, sino hoy el pueblo de Dios está viviendo como el tiempo del Éxodo. Sí. Sabemos que estamos encerrados por esto que se soltó, pero sabemos que teniendo a Cristo dentro de nuestro corazón, ese espíritu de muerte salta en nuestras casas. Sí. Y con eso no quiere decir que nosotros estamos, gloria a Dios, porque nosotros y a los otros se ponen, no, oramos para que todo el mundo se le revele el significado de las Pascuas en este tiempo. Sí, ¿no, es tremendo. Yo cuando veo el Éxodo capítulo 12, dice en el verso 5, y el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en las 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, los panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán, y ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Y dice, pues yo pasaré, dice el verso 12, capítulo 12, verso 12, estoy leyendo ahora, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas. ¡Qué tremendo esto! Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Ese texto es clave para nosotros los hijos de Dios. O sea que la Pascua significa paso o salto. Para todo aquel que tenía la sangre sobre su dintel de su casa, sí, y todo lo que habla, que la muerte saltaría sobre esa casa y pasaría de largo, sí, porque había en su dintel la sangre que significa Cristo. Una protección, una cobertura sobre las casas. Produce en la casa toda una seguridad de saber que en eso no iba a haber la muerte. Sí. Por eso hay que entrar en esto de hablar de la Pascua para que los padres puedan entender. Mientras Sandra hablaba, la pastora Sandra hablaba, yo miraba que en distintos lugares del hemisferio norte y del lado de Europa se considera la Pascua ser un regalo de algún conejo o el huevo de Pascua. ¿Qué significa? El huevo de Pascua significa un nuevo comienzo de vida. Entonces, cuando vos venís y le haces y un regalo a tu hijo, te estoy regalando un comienzo de vida. Pero a través de las Pascuas hay que entender que alguien dio la vida para que tengas vida. Claro, porque siempre las tradiciones o las costumbres de los pueblos se superponen sobre la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así como muchas veces se malenseña lo que significa la Pascua, como también la Navidad, que son 2 fiestas muy importantes para todos los cristianos en el mundo entero. Vemos cómo en esas 2 fiestas tan importantes para nosotros y que siempre representan, ¿no es cierto?, el nacimiento de nuestro Salvador, y la Pascua también su muerte, porque este Cordero que el pueblo de Israel recibe como una indicación divina de parte de Dios, que ellos tenían que inmolarlo, o sea, sacrificarlo, matarlo, quitarle la vida a ese Cordero, y tenía unos detalles muy específicos. Este Cordero no podía ser cualquier Cordero,
No Bien. podía ser cualquier cordero, no podía ir la persona a la manada de donde estaban los animales y agarrar a lo bruto lo que venía, sino que la indicación era específica, porque lo que Dios estaba ordenando a su pueblo en ese entonces sería la sombra de lo que habría de venir, que es Jesús, el Hijo de Dios, años más adelante, ¿no es cierto? Que es un hombre sin mancha, Tremendo. un hombre perfecto, sin pecado, Sí. un hombre que vino a entregar su vida por nosotros y a regalarnos vida, porque en realidad fuera de eso estaríamos muertos, ¿sí o no? Porque el pecado nos destituyó de eso. Y Cristo tiene, a través de esto que se hizo en el Éxodo, tenemos nosotros algo más poderoso que la resurrección a través de Él. Sí, Yo creo que Dios regaló algo perfecto para nosotros y que lo dejamos de lado. Dejamos de lado ese significado Pascua. Sí. Por eso quería compartir algo que tal vez ya que estamos ahí, hay mirá lo que dice, símbolo de la Pascua, conejo de Pascua. El conejo de Pascua es símbolo de la fertilidad, pues al final del invierno y principio de la primavera, en el hemisferio norte, era cuando se comenzaban a aparecer los animales con su cría, recordando renacer en la tierra. Qué tremendo, porque Por- es una distorsión Total. total y una falta de respeto a la verdad divina que está escrita en la palabra, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver un conejo o qué tiene que ver un huevo de chocolate con el significado y el simbolismo que tiene tan poderoso lo que Dios nos habla a través de la Pascua? Yo puedo ver ese cordero sin defecto que Dios pedía a su pueblo, ¿no? No tenía que tener defecto, no tenía que tener su pata quebrada, no tenía que estar deforme, no tenía que tener ninguna cosa rara, ninguna enfermedad, porque esa sangre que iba a cubrir esas casas, tenía que ser una sangre sobre cualquier sangre y no podía ser una sangre cualquiera, No. sino una sangre superior, una sangre que simbolizaría la sangre que Jesús derramaría Tiempo más después adelante. en la cruz del Calvario, tremendamente poderoso. Y es una herejía esto del conejo, del huevo y todas esas cosas, es una herejía. Yo creo que yo a mi hijo le puedo comprar un chocolate en cualquier momento del año, Pero no son necesariamente. Ahí está, pastora, Claro. hay tiempos específicos donde la comercialización hace que se deje de lado, por eso hablé también de la Navidad. O fíjate que es más importante el Papá Noel para hacer un regalo a los hijos que explicarle que el día en que nosotros festejamos el nacimiento de Jesús fue lo que nos dio la vida y el éxito para tener salvación. Ahora, en el tiempo de la Pascua se habla también del huevo de Pascua. Mira, yo te voy llevando mientras vos vas Bueno, hablando. sí. Dice, el huevo de Pascua representa el inicio de la vida. Por esto, en varios países se regala huevo de chocolate a los amigos y a la familia para desearle una buena Pascua. Ahora volvemos de nuevo, se deja de lado el concepto de la sangre derramada en la cruz del Calvario por regalar un huevo, que significa que algo está viviendo, pero yo regalaría, y esto muchos empresarios de chocolateros y de lo que venga nos estaría crucificando por hablar, ¿no? Pero tenemos que pero decir más la allá, a mí verdad. la Biblia dice, compra la verdad y no la ven. O sea, si yo compro la verdad que es Cristo en mí, yo no te hablo de esto, yo le explico a mis hijos y a mis nietos, yo no les saco su niñez. Puedo regalarle un huevo de Pascua pasado mañana o pasó la Pascua y voy y compro algo, pero justamente vos fijate que son los tiempos en que más, la rosca de Pascua, todo va acorde a lo que se está... Y cómo la gente cree en esas cosas tan rápido, y cuando uno le lee la Biblia, la gente parece No, se decir, enloquece. esto es una locura, porque si nos remontamos muchos años después en el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene, nos remontamos siglos después, cuando el Señor viene a la tierra, y vamos al libro de Lucas, capítulo 22, verso 7, dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo,
id y preparad la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Acá podemos ver que antes que el Señor también fuese a dar su vida por nosotros en la cruz, Él preparó también la Pascua en una casa. Preparó la mesa y preparó, y vamos ahora a los textos más adelante, y dice que ¿Qué preparó, en el pastora? verso 14 dice, cuando era la hora se sentó a la mesa. Se sentó a Se la sentó mesa. a la mesa, que representa familia. Exacto. Se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Perdón, pastora, él dice, no comerás carne, solo comerás pescado. ¿Dice ahí la Biblia? No, la Biblia ¿En no qué habla lugar nada. de la Biblia dice que en la Pascua En ningún texto no bíblico. se puede comer carne? No, en ningún texto bíblico se habla acerca de alguna prohibición de comer carne o de comer ciertas cosas en la Pascua. No. Ahora vamos a ver qué es lo que Jesús hizo en la Pascua. Bueno, Dice, porque les digo que no comeré la Pascua más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y lo dio, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. o sea, que hubo una santa cena. Exactamente. Ahora, fíjate. ¿A dónde, pastor? ¿En la iglesia? No, me parece que en la calle no, dice en una casa. En una casa, o sea, que todo sucede dentro de una casa. Hay un montón de líderes y pastores que le enseñan a la gente que la Santa Cena en las casas no es bíblico. Tengo el texto Perdón. acá en mis manos refutándole a esa gente que la Pascua que Jesús celebró fue en una casa. Pero por eso, y duele decirlo, si yo como pastor no hago lo que la Escritura me dice, entonces yo estoy falto a la Escritura, y la Biblia dice que no se pondrá ni se sacará ninguna palabra, No. ni una jota ni una tilde, Exactamente. porque si no es condenación para Lo nosotros. que pasa es que hay mucha gente que enseña tradiciones de hombre y no se basan en las Escrituras. Y no se va a hacer Por verdad. ejemplo, la primera Pascua que nosotros acabamos de leer en Éxodo capítulo 12, tampoco se ¿Se hizo hizo en una iglesia? tampoco se hizo en una iglesia, ¿En dónde dice? en las casas. O sea, en las casas. En las casas. Ahora, cuando hablamos de las casas, hablamos de casas familiares y Familias, personales. mesas, Mesa. donde hay hijos, Y donde el donde hay padre... esposos, y tampoco dice que la gente tiene que estar bautizada No, para no, pero por eso. compartir de la Santa Porque Cena. si no la muerte te diría, che, si está bautizado, yo, aunque esté la sangre y no está bautizado, te tengo que llevar. Seguramente la Biblia, ¿no? Vamos a lo que dicen muchos. Porque hoy pareciera que estamos muy serios, pero quiero hablarte de la seriedad de la palabra. Porque cuando no conocemos la palabra nos encontramos perdidos y, como dice el dicho, como turco en la neblina. Hay cosas que tenemos que entender por medio de la palabra y que después te voy a llevar a todo lo que dice qué comerás en una Pascua. Y hay personas, pastor, que no le quieren servir la cena a sus hijos porque dicen que son niños y los niños no pueden participar. Y tampoco les sirven la cena a familiares que no congregan. Que son porque inconversos, no dice, que no congregan. tienen a Cristo. Entonces vemos tanta religiosidad con respecto a lo que es la Pascua, con respecto a lo que es el poder compartir la cena del Señor, ¿no es cierto? Porque Judas, aun siendo que su corazón estaba lleno de maldad, de cosas de malísimas. traición, ¿no es cierto?, hacia Jesús. Jesús no le negó tampoco a él la cena.
O sea que estaba invitado en ese Jesús lo hizo partícipe también a él, aún sabiendo y enseñando que el mundo y su maldad podría recibir a través de este sacrificio el perdón también de sus pecados. ¿Qué eso significa? O sea que una persona que no tiene a Cristo en su corazón, una persona que nunca aceptó a Dios, una persona que no congrega en una iglesia, también puede ser partícipe porque también Jesús murió por ellos. Por todo el mundo en sí. Y no dice algunos tomarán la Santa Cena. O sea, tradiciones humanas, Exacto. tradiciones de hombre, que lastimaron al cuerpo de Cristo. Pero vamos a poner una alabanza más y vamos a seguir, porque da para hablar para mucho y creo que queremos hablar solamente de lo que es Pascua y como dijo mi esposa, mientras se preparan los músicos, saludo para todas las familias de Discipulando Así Naciones es. y todos los que nos conocen. bendecimos, estamos en un tiempo Toda profético, la en un bendición. tiempo profético estamos. Sí, y ese tiempo profético dice que toda la familia tienen en común a Cristo. Entonces te bendecimos y queremos que tengas la mejor Pascua y que sientas el poder de Dios sobre tu vida. Y mientras va saliendo la alabanza de a poco, queremos decirte que Dios te ama. No me desprecias, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. Y bueno, seguimos acá, mientras con Sandra hablamos despacio de todo lo que Dios nos va dando a través de lo que es. Y quería llevarte a lo que puede comer todo cristiano en la tierra. Claro. Porque A nosotros, pastor, yo, mientras, disculpa que te interrumpa, pero mientras vamos desarrollando la palabra, vienen a memoria cosas que también en mi hogar, porque nosotros venimos, en mi caso, de una familia netamente religiosa, ¿no? Y a nosotros, en mi casa se respetaba mucho cuando nosotros éramos niños. Yo me acuerdo que mis padres nos hacían hacer todas estas cosas. No nos dejaban comer carne. Los días viernes nadie podía decir una sola mala palabra en la casa. Guarda que si pasaba eso, ni escuchar música. Como hoy, ¿no? Y bueno, se hacían un montón de tradiciones, ¿no? Pero después cuando en casa entra la palabra, entra la verdad, todas esas tradiciones de hombres salieron de nosotros y ahí entendimos realmente el significado de la Pascua. Porque yo veía, ¿no? En mi pequeña razón de ser, veía cómo esa semana nos cuidábamos de todo, pero la semana siguiente éramos lo peor de lo peor. O sea, todas las malas palabras que no dije el viernes me las dije la otra semana que siguió. Y era tremendo. Pero a mí también me pasó, a mí me pascuaban. Malas palabras sería lo mínimo que uno se mandaba de hacer. Yo también vengo de tradiciones católicas. Ay, a ustedes en Paraguay contá eso, porque a mí me causaba mucha algo, gracia. O sea, pobre, pero bueno. Yo no, en Paraguay, mi mamá, en realidad Claro, yo nací acá en Buenos Aires. pero esa es una cultura paraguaya. Claro, suponete, a mí me enseñaban que tenía que ir a la iglesia católica, tenía que ir no me acuerdo cómo se llama, a eso que te ponen acá. Tomar la comunión. A tomar la comunión, Sí. y las otras cosas más que siguen después, que no me acuerdo porque me hicieron hacer tantas cosas que Sí. me olvidé de un montón. Bueno, mi mamá me mandaba catecismo y bueno, cuando estaban mis parientes, que venían justamente para Pascua, si yo venía de la iglesia y no le hacía, no sé, así, Esta señal, me daban unos toques después detrás de cámara. ¿viste? Unos buenos cachetazos. Me daban unos cachetazos porque no pedía la bendición a mis tíos. ¿Qué pasa? Por ahí el domingo, el día en que era el día de Pascua, yo venía con unos días largos
de gira, y no tenía a Cristo, porque le voy a hablar la verdad, no tenía a Cristo. Entonces mamá, claro, yo venía tan tomado que me olvidaba de la Pascua. Y entonces a veces venía tan y sentía que por allá me sacaba la frazada, me levantaban y ¡plá, plá, plá! Digo, ¿qué pasó? Dice, ¿y por qué me pegaba mamá si no hice nada? Porque a Cristo le pegaron y te tengo que pascuar. Y me dan 3, 4 caches, pero mal, ¿eh? Entonces yo entiendo que esas cosas se vivieron, tal vez no sé si todo el mundo le hicieron lo mismo. Claro, como que cada país tiene su Claro. tradición y su forma, ¿no es cierto?, de practicarlo, de vivirlo y de enseñarlo a sus generaciones. Mi mamá supone que agarraba el jueves. Sí. Jueves ya agarraba su crucifijo y tenían un montón de bolitas. Y entonces, no sé cuánto se cuenta y hacía una oración. Y otra vez se cuenta, otra oración. Y el viernes no se hablaba, no se decían las palabras. No, mi papá era el más santo, ese día no tenía bodega. Y el sábado ya empezaba a bodeguear y el domingo era toda una fiesta porque ya resucitó el Señor. Pero ¿cuál era el tema de todo esto? Siempre yo le pregunté y me pregunté siempre, mamá, ¿cuál es el significado de por qué no se puede comer carne? Y me decía, porque tiene sangre. ¿Y qué tiene que ver que tenga sangre? ¿No? Porque se come carne blanca, porque el Señor derramó sangre. ¿Y qué tiene que ver? Pero bueno, es esto, que así dice y la tradición la tenemos que llevar así. O sea que por eso mucha gente se abstiene de comer asado, carne milanesa, todo lo que sea carne roja, y coman por los pescados y por otras cosas como el pollo, creo que también se puede comer, pero justamente el pollo tiene sangre. O sea, no sé cuál sería el significado. Pero bueno, llevarte a todo esto son tradiciones que vivimos, pero hoy queremos hablarte a través de la palabra y hablarte de la comida justamente. De la verdad. Mira lo que hacen los judíos. Los judíos siguen la tradición contemplada en el libro de Éxodo, en el cual comenzamos hablando. Sí. Durante la festividad que se realiza durante 7 días, es servida una cena especial con pan ácimo, vino, hierbas y cordero. O sea, podemos comer carne, podemos tomar vino, pero dice que todos se reúnen en una casa, en una familia, es toda una reunión familiar. Y eso quiere decir todo, no algunos, una reunión familiar. Y donde se van a prohibir la ingesta de cereales que son fermentados. O sea, no dice no comerás carne, no. Dice de cereales fermentados. Se ve que en la parte se hacían algunas bebidas fermentadas del cereal que estaban prohibidas, pero por la palabra estaba prohibida, no por el hombre. Entonces lo que hacían era que se podía tomar vino, que se podía comer pan y que podía comerse cordero. O sea, es el cordero igual que la vaca, o sea, que carne roja se puede comer. Solamente que dice mi amigo, es el comercializar con ciertos días del mes. Específico, claro. Como el día de la madre, como el día del abuelo, el día del primo, el día del bombero, el día a día. Que todos esos días vos tenés que hacer algo. O sí, próximamente se va a hacer el día del divorcio y usted va a venir a festejar porque usted se divorció. No, usted tiene que mirar a través de la palabra, ¿entiende? Por eso hoy hablamos de la Pascua. Te mete un poco de algunas cosas que si te pones a mirar, no están creados acá en Argentina, sino que lo tenemos del lado de otros países y lo hacemos como nuestro. Claro, por son eso, tradiciones que vienen de... Tradiciones, vuelvo a repetirte, un conejo, un huevo de Pascua tiene más significado que Cristo que murió por nosotros. Entonces vos vas a decir, cuando mi hija Candela, que tiene 11 años, ella sabe que lo más importante en la Pascua no es un huevo. Claro. Que si yo puedo, yo voy y se lo compro, nomás hija, pero no es Cristo. No. En la Pascua se ocupan esas cosas y sin ir más lejos, y chicos que están esperando el domingo que le reciban eso. Sí. Y no decirle, mira, te quiero traer y avisarte que la Pascua es la palabra de Dios, que alguien que murió por nosotros resucitó y que hoy hay vida a través de ello, y no es a través de un conejo, no es a través de una luz. Hay muchos lugares de gente que llenan sus casas de flores, que significa Cristo, la resurrección, así dicen, pero son cosas que van en tradición hacia un mercadismo, más que la palabra exacta, claro, y verdadera. Claro, tal cual. Acá en el libro de Corintios, que es un texto que usamos nosotros los hijos de Dios cuando celebramos nuestra Santa Cena, vemos al apóstol Pablo en 1 Corintios
capítulo 11, verso 23, dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ahora hay una revelación tan tremenda acá, porque Pablo no estuvo con Jesús. La noche que Jesús fue entregado y traicionado, Pablo no estuvo con Jesús. Pero el Espíritu sí. Pablo no fue uno de los 12 primeros No. apóstoles, sino que fue un apóstol que después tuvo una revelación de quién era Cristo. Por eso, a través del Espíritu. Pero él en esta carta dice, porque yo recibí del Señor Claro. lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, y acá vuelve otra vez el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero qué tremendo cuando el Señor dice en todos los textos que encontramos, tanto en este como en el otro que leímos recién en Lucas, que dice, este es mi nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto en mi sangre. Y también te hace recordar entonces volver al Éxodo. Sí, te Porque lleva. Te lleva al Éxodo. Se conectan. Todos Y es impresionante se entrelazan porque en verdad. estas dos cosas sucedieron en siglos totalmente diferentes, distintos, con personas distintas, con gente que acá ya no está porque pasaron siglos Sin para que equivocarnos, suceda. más o menos 500 años. No, más. Ponele. Estamos hablando de muchísimos años. Muchos años más. Bueno, Sí. no vamos a entrar en años, pero bueno. Sí, sí. Pero lo Sí, importante porque es que de Malaquías a Mateo Dios hizo 400 años de silencio por con eso. su pueblo. Después vuelve. Pero Y estamos hablando del Éxodo, o sea que estamos hablando de muchos siglos. por eso. Sin embargo, esos textos se asimilan y se juntan otra vez. Y se entrelazan y es una misma palabra. Ahora, qué revelación y qué palabra, ¿no? Porque dice que cuando partían del Cordero Santo y sin mancha, el Cordero que hacían y ponían su sangre era sin defecto y que toda la familia comían. Amén. Era repartido en familia. Sí. Y si volvemos, el Señor dice, hagan esto en memoria de mí. O sea que cuando el pan es repartido es su cuerpo, símbolo que se hizo en el Éxodo. Sí, lo mismo. Y vuelve ahora el Cordero Santo, Cristo resucitado, o cuando ya vuelve antes de ser crucificado, perdón, él ya está hablando de su regreso a través después de los 3 días. Sí. Porque sabía que tenía que vencer en la muerte y mostrar su santidad sobre toda la muerte. Tremendo. Entonces hay algo poderosísimo que nos lleva esta Pascua a entender la sobrenaturalidad y la importancia de la Pascua en nuestra familia, la importancia de la Pascua dentro de todos nuestros seres queridos y de nuestros hijos, enseñándoles la importancia de la palabra, cuán importante es la palabra, cuán importante entender qué es una Pascua para el credo cristiano y llevándole a nuestros hijos que es más interesante la Biblia que llevarle un huevo de Pascua. Sí, ¿O estoy equivocado? No, es así. Y una de las cosas que a mí me apasiona de todo esto es saber que Él volvió a hacer un pacto nuevo con su sangre. Ya no era la sangre de un cordero. No. Ya no era un sacrificio, porque ya el sacrificio más grande lo hizo Jesús en la cruz. O sea, ya el mundo no tiene que hacer un sacrificio de nada para poder alcanzar algo, sino que ya Él pagó el precio por todo y lo hizo con su sangre, con su preciosa sangre. Y eso nos dio a nosotros la libertad. Hoy somos libres por ese pacto nuevo y aún dentro de nuestra casa, en este tiempo difícil, como pasó hace muchos años, que a través de ese nuevo pacto nosotros nos encontramos libres y que hoy podemos hablar de la libertad que Él nos dio a través de ese precioso pacto que tenemos. ¿Y qué significa pacto nuevo? Vida en Dios, una vida transformada a través de ese pacto en Cristo que hizo todo por nosotros y que hoy podemos disfrutar de saber que esta Pascua
trae resurrección a todos aquellos que no tengan a Cristo, a todos aquellos que tal vez se apartaron del camino, y que si toman la veracidad de la palabra, el volver a sus pies, a sus principios, a su comienzo, todo tiene un nuevo renacer, un nuevo revivir a través de ese pacto eterno que Dios hizo en la cruz del Calvario y derramando su sangre aún por todos aquellos que reventaron y se fueron de su camino, porque hay mucha gente que pisotea la sangre de Cristo, se burla, gente que prende fuego la Biblia, pero aún de eso sigue amando a Dios. Por eso en esta tarde queremos hacerte una invitación especial para tu vida si estás por primera vez del otro lado viéndonos. Desarrollamos un poco lo que es el hablar de la Pascua, pero si nosotros tenemos que sentarnos a hablar más, esto llevaría 2, 3 horas y hablar de lo poderoso y lo eterno que Dios hace a través de su sangre, de su nuevo pacto, de hablar de eso de las casas y de la familia y de tantas cosas que estamos viviendo y que nos está faltando y que no entienden porque no se acercan a la verdad que es la palabra. Acá esto tiene verdad, tiene justicia, ay Dios, tiene tantas cosas, pero hoy quiero decirte algo, si estás por primera vez del otro lado y nos estás viendo, o en los días subsiguientes puedas llegar a ver este video, yo quiero que tomes un momento de cordura en tu mente y te sientas a escuchar la palabra, y si vos tenés la capacidad de poder aceptar a Cristo en tu corazón, va a ser la Pascua de la resurrección en tu vida. Hiciste todo lo malo durante mucho tiempo tal vez, pero en este momento de Pascua hay una salvación para tu vida. Ahí hay algo que Dios quiere regalarte, es salvación eterna, para que puedas entender el milagro y los prodigios de Dios en este tiempo, en tiempos difíciles, en tiempos donde la sociedad está atemorizada por la muerte, está atemorizada por esta pandemia, tiene terror, pero quiero decirte algo, si permitís en tu vida entrar a Cristo, el que hizo por nosotros el sacrificio, y que esa sangre pueda salvarte, lavarte y cambiarte, toda tu vida va a ser totalmente diferente. Así que esto es una invitación a que puedas hacer. Voy a hacer una breve oración para todo aquel que está por primera vez, y que cierre tus ojos. Y si estás viéndome y te apartaste del camino y te fuiste por otras cosas, Dios no está para juzgarte, Dios está para amarte. Y este es el tiempo de la resurrección para tu vida. Este es el tiempo de que la sangre poderosa de Jesús te vuelva a lavar y puedas tener el renacimiento en Cristo nuevo, y a través de ella una salvación eterna. Así que voy a orar, van a ser pequeñas palabras, tú tienes que cerrar tus ojos del otro lado, no tengas vergüenza, hicimos tantas cosas fuera de Dios, que aceptarlo a Él es lo más importante para tu vida, para tu salvación, para tu familia, para tus hijos, tal vez para tus nietos y todas las generaciones que vengan, porque la palabra nunca va a dejar de pasar, la palabra siempre va a estar, la palabra va a ser la que te va a llevar a un camino y a un sendero feliz. Por eso cierra tus ojos y decí conmigo: Señor Jesús, en esta tarde, yo reconozco que soy un pecador. Señor Jesús, yo te necesito en mi vida. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida, y prometo seguirte y buscarte hasta que tú vengas por mí. Señor Jesús, yo soy nuevo en esto. No entiendo mucho, pero la Biblia dice que si un pecador se arrepiente y se reconoce delante de ti, dice que en los cielos hay fiesta como en la tierra. Señor Jesús, en esta tarde yo me comprometo ante ti y ante los ángeles que tú serás de hoy en adelante mi único y verdadero Salvador. Amén. Y amén. Ay, pastora, usted sigue. Es tremendo esto, porque nadie que tenga esta cobertura en su casa está librado de esta potestad que hoy está destruyendo al mundo. Yo cuando miro el texto de Éxodo capítulo 12, me remonto a la historia y puedo entender que es tan idéntico a lo que estamos pasando en este tiempo, porque yo me imagino a los israelitas adentro de sus casas y escuchar los gritos de algunos de sus vecinos que morían, alguno de su familiar caía muerto dentro de su casa, y el grito de dolor de esa familia porque estaba siendo afectada por la muerte. Lo mismo estamos viendo hoy.
Hoy estamos en nuestras casas y de repente alguien aparece, una ambulancia que se lleva familia completa, que está afectada por este virus y las personas van muriendo día tras día. Por eso ustedes que están del otro lado escuchando esta palabra, tomen esta palabra, crean en esta palabra y sepan que el único que tiene poder sobre la muerte se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y te voy a dar un texto de la Biblia que se encuentra en Colosenses capítulo 2, verso 13. Y dice: a vosotros, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y este texto a mí me apasiona porque acá veo la derrota total de Satanás y de todos sus demonios. Veo la derrota del infierno fue. Este texto es tremendo. O sea que le dijo: diablo, perdóname, vení, escuchá esto. Acá está el que te vino a derrotar. Le sacó la llave de la muerte y triunfante salió y dijo: hoy todas las cosas son nuevas y en mi nombre hay vida. Tremendo. Así que este Dios que nosotros te hablamos es un Dios verdadero, que han pasado los miles de años, pero sigue estando vigente y poderosa. Así que nunca te olvides de esta palabra. Podríamos hablar horas con ustedes de esta palabra. Muchos nos tratarán de religioso, otros de fanático, pero la Biblia no va a dejar de hablar siempre. Porque siempre va a seguir hablando, y aunque nosotros no estemos, otros seguirán. Porque esta herencia es para toda la tierra. Nunca te olvides que Jesús te ama. Nunca te olvides que Dios dio todo por vos. Y vos no diste nada. ¿Sabes por qué? Porque todavía no te encontraste con el verdadero amor. Pero como hicimos una oración de reconciliación y de aceptar a Cristo, quiero decirte que hiciste el mejor contrato. Así que vamos a poner una alabanza y luego nos vamos a estar ya saludándolo para retirarlo y saludar nuevamente a todos los que nos estuvieron viendo. Así que, Damián, estamos ahí. De transmisión en vivo, y queremos decirles que nosotros estamos unidos también a nuestros apóstoles, a Luis y Viviana del Valle, a quienes amamos, son nuestra cobertura, y están siempre orando por nosotros, como también nosotros por ellos, los bendecimos. Damos gracias a Dios por Luz a las Naciones, un ministerio vivo, un ministerio de avanzada, que no se ha detenido por nada, ni nada lo detendrá. Así que bendecimos a nuestros padres espirituales, y también estamos en conexión con el apóstol Marcelino Sojo, con Santa Cena del Señor. Amén. Todas las noches a las 12 de la noche tenemos nuestra Santa Cena en nuestras casas, y estamos por familia celebrando nuestra Pascua. Esta Pascua va a ser una Pascua muy similar a la que vivió Israel en el Éxodo capítulo 12, metidos adentro de nuestras casas, pasando una situación igual, pero creemos que así como Israel vio la gloria de Dios, vio la gloria de Dios en ese lugar, nosotros también vamos a ver su gloria en estos días de Pascua y de celebración a nuestro Dios amado, a nuestro bendito y amado Rey Jesús. Así que queremos orar por ustedes, familias,
Queremos bendecirlos desde acá. Los invitamos que se puedan tomar unos minutos con nosotros y oramos a Dios. Vos que estás del otro lado, te invitamos a cerrar tus ojos, a levantar tu mano. Queremos bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por cada familia, te damos gracias por esta palabra, gracias por haber dado tu vida en la cruz por nosotros. Gracias por la sangre más preciosa y más poderosa que existe en toda la tierra. Es una sangre tan poderosa y tan preciosa que es sobre toda sangre que se pudo haber derramado. No existe un sacrificio superior, no existe un derramamiento de sangre más poderoso que el derramamiento de sangre que hubo en la cruz del Calvario. Por eso desde este lugar aplicamos la sangre de Cristo sobre todos los hogares que nos están viendo ahora, en el nombre de Jesús, y los cubrimos, Padre, a todas las familias. Y te pedimos, Señor, que ellos sientan paz y sientan seguridad. Y la palabra dice, Señor, en Colosenses capítulo 2, que tú exhibiste a los demonios en la cruz y los derrotaste. Ahí en esa cruz, Señor, ellos cayeron derrotados. La muerte, el infierno, Satanás, las tinieblas no tienen poder alguno. Fueron derribados completamente el día que diste tu vida en la cruz. Amén. Por eso nosotros amamos esta Pascua. Por eso esta Pascua es tan profética para nosotros, Señor, y nos abrazamos en estos días a ti. Nos abrazamos, Señor, a tu diseño, que es la familia. Y creemos que en estos últimos tiempos que estamos viviendo habrá un avivamiento familiar en las casas. En las casas y en los hogares, un avivamiento familiar que solamente la gloria será para ti, porque tú serás el que restaurarás todas las cosas. Oh, bendito Dios. Tu palabra dice, Señor, en el libro de Malaquías, que en los postreros días tú, Señor, enviarías el espíritu de Elías sobre la tierra, el espíritu profético que haría volver el corazón de los padres a los hijos. Y yo veo que ese espíritu fue lanzado sobre la tierra entera, porque veo que familias completas están dentro de sus hogares uniéndose, se están restaurando relaciones, hijos se están volviendo hacia sus padres y padres hacia sus hijos. Estamos viendo ese mover profético en toda la tierra. Por eso te damos muchísimas gracias por el cumplimiento de tu bendita palabra, a la cual amamos y respetamos, y la cual está por sobre todas las cosas en esta tierra. En el nombre de Jesús, bendecimos, Dios, a todos aquellos que en esta hora se han unido a nosotros, y a todos aquellos que han creído en el poder de la sangre del Cordero, y a todos aquellos que han creído en el sacrificio de la cruz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos estamos viendo próximamente, si todos concordamos, el día domingo 6 de la tarde estaremos nuevamente con ustedes, luego de un día largo que tenemos preparado para el Señor. Ese domingo tenemos algo hermoso, se los contaremos luego de lo que iremos haciendo, así que nos estaremos viendo el día domingo 6 de la tarde. Los esperamos en familia, disfruten toda la bendición, los amamos. A ustedes que nos conocen y a los que no nos conocemos, los amamos en el Señor, les mandamos un abrazo, ese abrazo fraternal, y como siempre le digo a Sandra, los hombres necesitan un abrazo, y ese abrazo es a través del Espíritu Santo. Así que varón, mujer, niño, jovencito, desde acá te bendecimos y te dejamos todo lo mejor. Buenas tardes, que disfrutes en familia. Chao. Chao, chao.